electrónicos porque no tienen palabra. Pero a través, Señor, de tu Espíritu, sabemos que todo lo podemos lograr. Sabemos, Señor, que si nos encomendamos en tus manos confiadamente, podemos lograr muchos objetivos. Por eso en esta noche, Señor, te pido que bendigas a nuestros hermanos que dirigen, a nuestros hermanos que están de alguna manera participando detrás de las cámaras, poniendo atención a cada movimiento, Señor, de lo que conforma todo este sinnúmero de cosas que se hacen para que esto sea posible, Señor. Y sabemos que lo principal es que tú estés entre nosotros. Por eso en esta noche ponemos en tus manos a toda tu iglesia, a todo tu pueblo, pero también a tu ministerio, Señor, porque la palabra que viene de ti es la que nos edifica, pero también, Señor, sabemos que has puesto conocimiento que ha trascendido también para tus hijos y que ahora en esta noche, Señor, tú nos darás enseñanza para nuestra prevención, para que podamos, Señor, cuidar ese cuerpo, ese templo que tú nos has dado, en el cual, Señor, recibimos la morada del Espíritu. Recibe así, pues, nuestra petición, sé con cada uno de nosotros y bendícenos, Señor, con tu Espíritu. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien también merece la honra, la gloria y el reconocimiento por siempre, jamás. Amén. 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 Gracias. Amén. Continuemos con este hermoso servicio. Y a continuación llega el momento de las alabanzas a nuestro Dios, que estarán a cargo de la familia de nuestro hermano Pedrezuela. Entonaremos el canto número 145 para honra y gloria a nuestro Dios. Amén. Suplicando
Amén, hermanos. Después de haber escuchado esta hermosa alabanza que nos hace una invitación de dejar que sea nuestro Dios el que molde nuestras vidas, de dejar que sea nuestro Dios el que nos conduzca en esta vida, puesto que nosotros tendemos siempre a inclinarnos hacia el pecado, como seres carnales, siempre buscamos hacer lo malo. Por eso dice este hermoso canto que debemos dejar que nuestro Dios sea quien nos molde, que nuestro Dios sea quien nos guíe, para que podamos nosotros obtener ese galardón que nuestro Dios nos ha prometido. Amén. Ahora les invito a que busquemos en nuestras Biblias el Salmo número 6 y que me acompañen a tener esta lectura. Amén. Procederé a hacer la lectura. Acompáñenme todos desde sus hogares. Dice la palabra de nuestro Dios de esta manera: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque yo estoy debilitado. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos están conmovidos. Mi alma asimismo está muy conturbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuelve, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. ¿Quién te lo hará en el sepulcro? Heme consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo mi lecho, riego mi estrado con mis lágrimas. Mis ojos están carcomidos de descontento. Hanse envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los obradores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y turbáránse mucho todos mis enemigos. Volveránse y serán avergonzados subitáneamente. Amén. Vamos a continuar ahora con este programa en esta noche. Vamos a cederle nuevamente el lugar a la familia de nuestro hermano Pedrezuela para que nos acompañe a entonar el canto número 144. Amén. Ha llegado el momento
Amén. Después de haber escuchado esta hermosa alabanza a nuestro Dios, que nos invita a acercarnos a nuestro Dios por medio de la oración, para agradecer por su infinito amor, por su infinita misericordia, y también para pedirle y suplicarle que Él nos ayude, que Él perdone nuestras faltas. Ciertamente la oración es el único medio con el que podemos comunicarnos con nuestro Dios, y damos gracias al Padre por habernos dado este medio para podernos comunicar con Él. Vamos a continuar ahora con el programa, y quiero pedirle ahora a nuestro hermano ministro Ángel Canales, que sea él quien tome esta oración por la exposición que estará a cargo de nuestro hermano Natanael Márquez Ramírez. Amén. Muchas gracias, mi hermano Daniel Solís. Paso a vosotros, toda la iglesia de Dios, hermano Daniel. Un gusto saludarles. Gracias al Señor estamos encontrados nuevamente en esta sintonía, en edificación. Ahora, pues conociendo un tema importante. El cáncer ha sido, pues, una enfermedad de las últimas décadas, muy recurrente en muchas familias, muy dolorosas. Yo tuve la experiencia, pues, de tener en la familia el caso de mi madre, y pues serán muy valiosas las aportaciones que nuestro hermano diácono en esta noche tenga que darnos. Así que vamos a tener esta oración pidiendo la sabiduría de nuestro Dios, también el intelecto para poder aprender de algo que nos sea edificante en esta vida y también en nuestro haber. Vamos a doblar nuestra rodilla, hermanos, es una manera de orar en reverencia al Señor. Nuestro bendito y buen Padre Celestial, alzamos nuestra voz a ese trono de majestad, de gloria, de santidad, y ante esa presencia tuya, sabemos, Señor, que solamente nuestras palabras pueden ser presentadas delante de ti por el autor y consumador de la fe, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que está a tu diestra para interceder por cada uno de nosotros. Amoroso Padre, en esta noche estamos muy agradecidos porque apresuradamente ya llegamos al día 6 de la semana,
y aunque pues en nuestra vida cotidiana esto habitualmente es el día jueves, para nosotros, Señor, el día pasó y estamos agradecidos que en esta noche tú nos des la oportunidad de alabar tu nombre, estas hermosas alabanzas que se interpretan con todo el corazón, con todo el sentimiento, que también toman nuestro corazón para sentir tu presencia, tu espíritu dentro de nosotros. Pero ahora nuestra oración es para pedirte sabiduría y entendimiento. Mira a este varón, un varón esforzado, un diácono de tu evangelio, de tu iglesia, Señor, y siempre dispuesto para toda buena obra. En esta noche quiero pedirte que tú, Señor, le tomes en tus manos. Has sido con él en su vida, le has prosperado y también en su ministerio. Pero en esta noche halle gracia en tus ojos y delante de tu pueblo, y que la enseñanza que él haya de transmitirnos pues pueda ser entendida y comprendida como hijos entendidos, hijos de luz, y podamos, Señor, de esta manera también tener un conocimiento encauzado y también, Señor, de sobriedad si algún día en la vida llegásemos a tener o experimentar alguna necesidad. Sea pues tu gracia con tu siervo como profesional, como un hombre que se ha preparado intelectualmente, Señor, científicamente, pues ha sido así tu gracia que ha sido con él y hoy transmite esa enseñanza de buena voluntad, pero tanto más en esta noche, con tu amor, con tu dirección, con tu espíritu. Y nosotros haznos ser sabios, entendidos, también diligentes para todo buen intento, Señor de conocimiento. Pues en tus manos dejamos estos momentos para que sea, Señor, tu voz, tu sabiduría, la que también se manifieste revelándonos conocimiento a cada uno de nosotros. Pues te lo pedimos en el nombre del Señor y Salvador nuestro Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, pues queda abierto el espacio. Tenemos el tiempo de estudio que estará a cargo de nuestro hermano diácono Natanael Márquez. Adelante, hermano, está abierto el espacio. Pasa a vosotros, hermanos. Pasa a vosotros. Muy bien, hermanos. Me da un gusto, hermanos, en esta noche. A Dios gracias por la oración de mi hermano ministro Ángel Canales y a todos, pues también, hermanos, por la oportunidad de poder vernos por este medio, ¿verdad? Y obviamente poder hablar sobre todo de las cosas de salud, pero en esta noche a mí me gustaría, antes de empezar, que algo que me quedó muy bonito ahorita en este pensamiento corto de la oración de mi hermano, que siempre he dicho que la sabiduría no es mía, esa es de Dios y esa emana hacia cada uno de nosotros, y le doy gracias a mi Padre Dios por darme esa oportunidad de estudiar esta carrera. Siempre le he dicho que no soy nada si no fuera por la gracia de Dios, hermanos. Después de esto, hermanos, pues antes quiero empezar la plática, esta noche charla, titulada, y gracias a los hermanos que llevan este trabajo, también a mis hermanos que me invitaron, que Dios siga dando bendiciones. Vamos a hablar de generalidades del cáncer. Estamos... Sí, sí se observa, está bien ahí la diapositiva, hermanos. ¿Alguien me podría contestar? Todavía no la vemos, hermano. A ver, permítame tantito y un poquito de aquí. Ahora sí empezamos.
¿Por ella va? Amén, hermano, ya se ve. Ahora sí, perdón, hermanos. Es que esto de yo no le sé, por eso aquí estamos con mi hermana Liz ayudándome en este asunto. Así casi va. Bien, hablar, hermanos, de cáncer, bien lo dijo el hermano Ángel Canales. Yo también tengo una experiencia un poco triste y una experiencia personal muy fuerte, pero también día a día lo vemos en el trabajo que nos toca de hacer o realizar. Y bueno, el proceso de ahorita que nos vamos a encontrar es hablar de generalidades del cáncer. No podemos enfocarnos en uno en sí, sino hablar totalmente de un concepto generalizado de esta enfermedad. Hablar de cáncer, pues muchos al oír el nombre, al oír ir a ver a algún médico o alguien de la salud, nos impacta el sí, el ya mismo definido. ¿Por qué? Porque conocemos hasta la magnitud y casi siempre entendemos que es algo totalmente malo, ¿no? Pero bueno, vamos a definirlo como una enfermedad que algunas células del cuerpo van a multiplicarse sin control, es decir, las células empiezan a reproducirse o a formarse de nuevas células que ya algunas han envejecido, han terminado su trabajo, y viene otro proceso de trabajo y de replicación celular o división celular, y se forman células nuevas a medida que el cuerpo las necesita. Entonces esas células que se envejecen mueren, ¿verdad? Eso se llama apoptosis, pero cuando esas células empiezan a tomar otro camino, por así decirle, u otra forma de reproducirse, esas células ya entran en un desorden, ya no llegan en un orden, que se van reproduciendo por un orden que se está indicando, sino que siguen por otro orden, y entonces esas células empiezan a ser anormales. Eso es lo que el cáncer es una enfermedad por la que algunas células del cuerpo se multiplican sin control, o sea, van a empezar a crecer más células y no tienen un control adecuado, una norma de cómo se deben de hacer, y de ahí se empiezan a hacer muchas células anormales y entonces causan los que son los tumores o los cánceres, ¿sí? Y pueden ser algunos benignos y algunos malignos, ¿no? Entonces el cáncer en sí es una enfermedad genética, podríamos determinarla así, y que los cambios que sufren los genes o las células que tienen su gen, y que todo el cuerpo tiene muchos genes, ¿verdad?, van a hacer que ese funcionamiento de células sea normal y se empiecen a multiplicar y van a causar ese cáncer. Entonces, los cambios genéticos que generan el cáncer pueden ser dados por 3 motivos. Aquí los resumimos. Puede ser por errores que ocurren en las células cuando se multiplican. Por eso es que puede dar el cáncer a edades diferentes, y se dice que a mayor edad, por el envejecimiento celular, puede haber que los cánceres aparezcan en mayor edad, ¿sí? O pacientes o individuos de mayores edades, o porque se altera el ADN de esa célula, y eso puede ser alterado por diferentes circunstancias externas del medio ambiente, como más adelante lo vamos a ver. Otra, también hay un porcentaje que se pasan como herencia de los padres a los hijos, pero esto es muy remoto. Ahí vemos una célula de cáncer del seno de mama, por ejemplo, ahí, que en esta diapositiva, donde se está reproduciendo de una forma anormal, ¿sí? Entonces, esta estructura de ADN, de ácido desoxirribonucleico, que Dios lo hizo perfecto, o sea, es algo hermoso ver todo lo que Dios hizo hasta lo más detallado microscópicamente, ¿verdad? Que tanto el cromosoma XY hablamos o conocemos del padre, madre, etcétera, pues tiene una estructura que Dios la hizo hermosa. Sin embargo, cuando esa estructura se rompe, cuando esa estructura se modifica, cuando esa estructura la altera algo, empieza a haber un desorden en las células y empiezan a reproducirse de una forma desorganizada. Entonces, podríamos decir que el cáncer tiene un origen multifactorial y va a haber factores tanto ambientales, externos, etcétera, etcétera, que van a interactuar que ese cáncer, esa neoplasia, se genere y pueda ser maligna o no maligna. El conocimiento de estas características genéticas del cáncer nos han ayudado mucho en cuanto al trabajo médico, en cuanto al trabajo científico. ¿Por qué? Porque facilita la detección de cáncer y de qué tipo es, y obviamente permite establecer un tratamiento que sea muy bueno o para que ayude a esa enfermedad.
Sin embargo, la información genética todavía para identificar a las personas con un aumento de riesgo de cáncer todavía cuesta un poquito, dado que son cuestiones caras o económicamente muy difíciles de poder conseguir en general para todos, al alcance de todos. Pero bueno, nos ha ayudado a la medicina a tener oportunidades guiadas para tratamientos y para identificaciones mejores. Sin embargo, pues a veces también eso no nos ayuda mucho, dado las circunstancias de que a veces no se tiene todo el conocimiento o todos los medios propicios para ello. Todos los estudios o todas las áreas de trabajo lo tienen a la mano para hacerlo más específico. Aquí lo sintetizamos, lo que estamos platicando. Vemos una célula normal y vemos unas células cancerosas. Vemos cómo una célula normal está bien tapizada, se está dividiendo bien la célula, y vemos otras células que están totalmente en una forma voluptuosa, que están desorganizadas, se rompe todo ese proceso de organización que tiene una célula normal y empiezan a aparecer pues, los tumores, ¿sí? De hecho, pues nosotros tenemos un problema muy fuerte en México. Los 10 tipos de cáncer más comunes tenemos en primer lugar al pulmón, la mama, el colon y recto, la próstata, el estómago, hígado, cuello uterino, esófago, vejiga, los linfomas, etc. Entonces, esquematizamos el primer causa de cáncer en el mundo. También no nos desfasamos mucho. Es el pulmón, la mama, colorectal. Estamos casi en ese mismo proceso de mayor a menor número de casos de cáncer. Sin embargo, algo preocupante es, hermanas, y digo hermanas, porque en nuestra estadística de estos años, del año 2019, 2021, ¿sí? Ha cambiado este número y se ha ido la mama hacia adelante de pulmón. O sea, casi están algunos estudios retrospectivos o algunos de corte nos hablan, o algunos estudios más que todos, estudios que se hacen de agregar varios estudios para poder analizarlos, mencionan que el cáncer de mama se está casi poniendo en primer lugar que el de pulmón. ¿Qué ha pasado? Que la pandemia también generó algunas consecuencias. La pandemia de COVID generó que las personas o los pacientes que estaban en tratamiento o que estaban en seguimiento por esos procesos de mama, o que apenas se veía alguna lesión que pudiera sugerir un proceso de cáncer, se dejó y se cortó ese proceso por lo de la pandemia, y entonces ahora se está viendo que hay más en estos, se han detectado ya en estos principios de año, últimos meses del año pasado, que está habiendo ya un porcentaje más alto de cáncer de mama. Probablemente, no podemos decir culpas, ¿no? Pero probablemente esa lamentable pandemia que hizo que se cortaran los procesos de seguimiento, o tal vez porque pues todos nos confinamos a encerrar y generó el ya no seguimiento, y todo esto ha generado esto. Entonces, recalcamos, ¿verdad? Primer causas de cáncer en nosotros: pulmón, mama, ¿verdad? Colorectal, estómago, y todos esos procesos que van. Bien, hablamos de generalidades porque el tiempo es corto. Se estudian mucho esto, y se está echando mucho, y se hace muchos estudios, se echan muchas ganas a este proceso. Sin embargo, se han determinado que hay factores de riesgo y factores de protección. O sea, los factores de riesgo son aquellas causas, ¿sí?, que me van a generar que el cáncer se desarrolle. Los factores de protección son aquellas que van a evitar que ese cáncer se desarrolle más, o que se pueda bloquear o inhibir, o por lo menos modificar, ¿sí? ¿Se pueden evitar ese tipo de cánceres? Sí, se pueden evitar a veces. Hay algunos factores que se pueden modificar, esos factores de riesgo. Por ejemplo, el que fuma, pues se le puede hacer campañas de que no fume, y obviamente va a disminuir el índice de cáncer, ¿no? Pero aquellos que son heredados por ciertos genes como riesgo, por algunas alteraciones del gen de padres e hijos, pues no, ¿cómo se pueden modificar?, ¿no? Entonces, por eso hay factores de riesgo que son realmente, que difícilmente se puedan evitar, pero hay otros que sí se pueden modificar. Y muchos factores de ambiente, del medio ambiente, hablamos de que ese ADN puede ser afectado por acciones externas.
alimentos, estilo de vida, qué sé yo, ahorita vamos a analizarlos un poquito más. Sí se pueden modificar, por eso podríamos decir que esos factores ambientales de riesgo nos pueden favorecer si nosotros ponemos mucha atención en lo que Dios hizo. Dice que nuestro Señor hizo todas las cosas perfectas, ¿no? Dice el libro de Génesis, dice, y vio Dios que todo era bueno, ¿sí? Entonces, ese proceso, aquí tenemos algunos factores de riesgo de cáncer. El alcohol, no voy a hablar mucho porque, bueno, estamos hablando con los hermanos. Yo sé que ningún hermano tiene que tener ya este proceso de este factor de riesgo, ¿verdad? Aquellos que, bueno, el vino tinto también tiene por ahí una sustancia que puede llevar a un cáncer. Sin embargo, ese vino tinto, pues también nosotros no tenemos todo ese proceso ya en nuestra mente. Pero el alcohol puede ser un cáncer que puede ser en boca, garganta, esófago, laringe, hígado, puede afectar incluso a la mama en aquel individuo que tiene este problema en su vida. La dieta. Se han estudiado y se han hecho muchos estudios y algunos dicen una dieta más baja en carnes, otros dicen una dieta más rica en vegetales, etcétera, pero hacía ciertos estudios específicos que muestren que realmente esto puede ayudar. Pues no, pero sí se sabe que muchos sí pueden ser causas o factores de riesgo, no que son causantes del cáncer, sino son factores de riesgo que pueden producir o generar una mayor actividad en el paciente con cáncer. El tabaco, pues el tabaco también sabemos que es un fuerte factor que puede hacer que ese ADN se altere, que cause daño y pueda generar un cáncer de pulmón, de boca, cáncer de laringe, etcétera, ¿no? La edad, ya decía hace rato que a mayor edad, por el envejecimiento celular, puede haber que haya mayores causas de cáncer. Sin embargo, esa incidencia de cáncer, de casos nuevos, dice que sí aumenta obviamente con la edad. Y se calcula, bueno, aquí tenemos que hasta los 20 años hay menos de 25 casos, entre los 45 y 95 hay de 350 casos. O sea que a partir de los 60 hay más de 100 casos, de 1000 casos, perdón, de procesos de cáncer. Los gérmenes infecciosos son factores de riesgo, sí, también. Ciertas infecciones virales, bacterianas o parasitarias pueden causar cáncer o pueden llevar el riesgo de que generen cáncer, aumentar ese riesgo, porque pues tenemos por ahí el virus de Epstein-Barr, el virus de la hepatitis B y C, el virus del papiloma humano, el virus de la inmunodeficiencia adquirida y la bacteria Helicobacter pylori también pueden ser gérmenes que en algún momento sí van a debilitar el sistema inmunitario y lo que hace que el cuerpo tenga una menor capacidad para combatir esas infecciones, alteran el proceso celular, ¿sí? Y generan y alteran el patrón de esa célula y generan, obviamente, que venga el desarrollo. Entonces, por eso, por ejemplo, el virus del papiloma humano, bueno, pues vemos que se ha hecho mucha campaña en la bacteria contra el Helicobacter pylori también, o sea, cuando hay problemas gástricos, etcétera. Entonces, también son unos factores de riesgo del cáncer. Las hormonas, ¿sí? Los estrógenos, ¿no? Las hormonas sexuales femeninas son carcinógenos humanos. Sin embargo, hace tiempo, más o menos años anteriores, si no me recuerdo, de los años 2000 o más o menos, se hablaba del dietilmetilbesteol, por ejemplo, es un estrógeno por ahí que se usó mucho y que se vio que había generado muchos problemas de cáncer. Entonces, ya obviamente ahorita ya no se utiliza mucho, bueno, no, eso estamos, ¿verdad? Hay por ahí todavía algunos lugares recónditos que todavía lo usan los médicos, pero ya no se utiliza. Entonces, los estrógenos o las terapias hormonales para ese proceso de ayudar a los pacientes o a las mujeres deben de tenerse mucho cuidado, sobre todo en la menopausia, ¿no? Porque se puede aumentar ese riesgo de padecer cáncer de seno o de mama, ¿verdad? Y sobre todo, pues, analizar bien el riesgo y el beneficio. Inflamaciones crónicas. Sabemos que la inflamación es una respuesta fisiológica del cuerpo que va a causar dolor, tumor, o sea, dolor, enrojecimiento de la lesión donde esté, etcétera, o cosas afines. Sin embargo, esa inflamación, sí, que una vez que sana esa herida, pues termina el proceso inflamatorio, o que sane la lesión, termina el proceso inflamatorio. Pero hay inflamaciones crónicas que no desaparece esa infección y están ahí, ¿sí? Por una acción inmunitaria normal,
Y entonces el paciente empieza a tener una inflamación crónica. Esa inflamación crónica, volvemos al inicio, puede causar el daño al ADN y llevar obviamente al cáncer. Entonces, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama la enfermedad inflamatoria crónica del intestino, que se llama una colitis ulcerosa. Esa puede llevarnos a una enfermedad de Crohn y eso puede llevarnos a un cáncer de colon. Entonces, las inflamaciones juegan también un papel importante para ello. Inmunosupresión, bueno, hay personas o hay hermanos que a lo mejor han sido trasplantados de algún órgano, un riñón, es lo más frecuente, y reciben fármacos para poder tener ese sistema inmunitario aceptable con el injerto. Sin embargo, también esos fármacos pueden destruir células cancerosas o combatir esas infecciones que causan cáncer, pero también pueden bajar ese estado de inmunidad y pueden generar también un problema cancerígeno. Por ejemplo, las infecciones por virus de inmunodeficiencia adquirida, también se debilita el sistema inmunitario y puede generar también, va muy asociado a los pacientes que tienen 24 o SIDA que tengan este problema de cáncer también. La luz solar, sí, el sol, las lámparas solares, las camas o cámaras de bronceado también emiten radiaciones ultravioletas y esas radiaciones pueden causar el envejecimiento prematuro de la piel, alteración celular y obviamente el cáncer de la piel. Entonces, las personas de cualquier edad y tonos de piel, pues se debe de limitar esa exposición al sol, ¿sí? Se recomienda tratar de cubrirse o evitar el sol entre 10 de la mañana a 4 de la tarde, que son los rayos más fuertes, ¿sí? Puede haber otras exposiciones a otras fuentes de radiación, ¿sí? Pero sin embargo, recordemos algo, que los rayos ultravioletas o los rayos rebotan en la arena, en el agua, en la nieve, en el hielo y pueden atravesar el parabrisas del automóvil y las ventanas. Entonces, por eso tratamos de evitar estar en contacto mucho tiempo con el sol. Ahora ha cambiado las acciones climáticas y se ha convertido mucho más fuerte el problema. Entonces, sí han aparecido casos más frecuentes de piel, ya no tanto en las personas de piel clara, sino también en cualquier tipo de tono de piel. La obesidad, ¿sí? ¿Cómo podría decirse que esto puede causar cáncer, no? O sea, la mejor hermano Natanael quiere que todos sean delgaditos. No, no, hermanos. Sí es algo importante, hay algo necesario que tenemos que cuidar nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la obesidad también el cáncer de seno, en mujeres posmenopáusicas, el de colon, el recto, el endometrio, etcétera, pueden generar este problema de cáncer, ¿no? Por eso es necesaria una dieta saludable, tener actividad física, etcétera, para poder evitar estos problemas de salud. Y obviamente la obesidad, recordemos que está asociada con el problema de la diabetes y obviamente con la presión alta. Entonces, se ha visto que la lipodectina, que es podemos decir una sustancia, una hormona en el tejido graso, puede generar también trastorno de la celularidad y generalmente a largo tiempo producir también un problema de este tipo de cáncer. La radiación, ahora hablábamos de la radiación ultravioleta, vamos a hablar de la radiación que tenemos a veces en estudios de rayos X, en estudios de tomografías, en estudios que tenemos que hacer por algunas otras causas, la radiación por radón, que es un gas radioactivo que expiden las rocas la Tierra. Hay que ver que eso sí se puede encontrar en algunas ciudades de México, más al norte, pero bueno, la radiación de ciertas longitudes de onda, pues van a generar suficiente energía para dañar el ADN y causar ese cáncer. Estos son factores de riesgo. Hablábamos que ese ADN, ese gen se alteraba tanto por alteraciones en el ADN, alteraciones a nivel de ese gen hereditario, ¿verdad? Y algunos otros factores causantes que podían ser externos también. Entendemos entonces que los rayos X y otras fuentes de radiación, como de alta energía, pues que producen rayos gamma, ¿sí? Partículas alfa, beta, o sea, pueden dañar ese ADN y causar ese cáncer. Están ciertos estudios tomográficos, de tomografía, una tomografía simple, contrastadas, que ya usan medios de contraste o tomografías por emisión de positrones, que son también sustancias que se inyectan en el cuerpo, y generalmente van más de azúcar, por soluciones azucaradas, que nos van a identificar dónde están los tumores, o sea, por eso son los estudios. Pueden también llevar a algunas causas dañinas, pero
Sin embargo, estos procesos de radiación son de radiaciones bajas, no van a afectar mucho. Sin embargo, sí hay que tenerlos cuidado porque a veces nos gusta que nos hagan estudios. Hay pacientes que dicen, yo necesito una regla, yo necesito una tomografía, yo necesito eso. Y luego no se sabe el riesgo de cuántos estudios lleve y que puede generar estos problemas, ¿no? Tiene beneficios, obviamente, para nosotros sí, pero también bien indicados y bien supervisados. No es así nada más de vamos a hacer otro, ¿verdad? Sustancias en el medio ambiente que causan cáncer, pues ya tenemos, hablábamos de esas exposiciones al sol, pero bueno, eso podríamos decir que es parte de un rayo, de otro tipo de afectación, pero sí hay otras, aquellos productos químicos, ¿sí?, que estamos expuestos. Ya sabemos del humo de tabaco en esa forma pasiva, ¿no?, que fuma otra persona y bueno, ahí también llega hacia uno, ¿no? Los rayos solares ya los dijimos, ya los comentamos, pero también están en el agua, en el aire, puede haber en los alimentos, etcétera. Sí, entonces se está tratando de estudiar todos estos procesos en los cuales pueden causar ese daño y pueden afectar, pero también pueden ayudarnos para identificarlos, para evitar estos problemas de riesgo de cáncer, ¿no? Hay muchas sustancias que pueden conducir ese riesgo de cáncer. El Comité de Toxicología habla de algunos a nivel mundial, a nivel de este medio, que se trata de decir que todos aquellos que tienen factores que pueden ser cancerígenos o producir cáncer, o dependen de la duración de exposición, del estado con que se maneja este tipo de sustancias. Y bueno, aquí puse algunos, pero bueno, a grosso modo, decíamos los aceites minerales, las aflatoxinas, el alquitrán de hulla, los arsénicos, el asbesto, aquellos que trabajan en fábricas de asbesto, ¿verdad? Níquel, óxido de etilo, polvo de madera, los vapores de ácido inorgánico, como el ácido sulfúrico. O sea, son sustancias en el ambiente que pueden causar ese proceso de cáncer. Podría resumir que los síntomas de los cánceres más frecuentes, por ejemplo, el pulmón, pues está la tos persistente, expectoración con sangre, dificultad para respirar, dolor torácico. Son algunos datos, síntomas de atención que tenemos nosotros que poner mucha y estar alertas. Si hay un problema de laringe, de un cáncer, la ronquera persistente, o aquel paciente que tiene disfonía súbita, así, sin saber la causa, vamos a estudiar, ¿no? El esófago, dolor, dificultad para tragar progresiva, la persona puede empezar a comer bien, después dice, oiga, no me pasan bien los sólidos, siento que se me atoran, luego las comidas blandas y hasta los líquidos. Tenemos que poner esa atención, vómitos, disminución de peso, dolor abdominal en el cáncer de estómago, vómitos con sangre y pérdida de peso. Son datos de alarma que hay que estar frecuentes tratando de identificar. En el colon, alteraciones en el ritmo intestinal, diarreas, estreñimientos, pero sobre todo que van acompañados de pérdida de peso. Sí, no, a veces el cuadro es tan muy dado que se pueda confundir con cuadros de colon irritable o un colon espástico, aquellos que tienen mucha distensión y son problemas ya de otro tipo, pero no están en relación con cáncer. Sin embargo, hay que estar pendientes de esos síntomas. El de la mama, un nódulo en la mama, que haya secreción de la mama, hay retracción del pezón, alteraciones de la piel de color naranja. O sea, una alteración que note la mujer en su seno es importante que traten de estar pendientes. El útero, sangrados vaginales posmenopáusicos, la piel, algún lunar que pica, que empieza a crecer y que cambia de color. En la próstata, dificultad para la micción, infecciones urinarias de repetición. Todos esos datos, en la vejiga puede haber sangre al orinar. Entonces, estos aparatos o sistemas pueden estar afectados con estos síntomas y entonces nosotros tenemos que tener esa atención de acudir a un médico o no dejarlo pasar, ¿no? Porque muchos de los cánceres se llega ya cuando el cáncer ya está totalmente avanzado y hay muchas pocas cosas que se pueden ofrecer en ese proceso de salud. Pero también quise ponerles esto, unas señales de alarma en un cáncer infantil, porque también se está empezando a tener algunos procesos en los pequeños. Ese pequeño que tiene dolor de cabeza, que ahí tiene vómitos por la mañana, que dura varios días, hay que ponerle atención, ¿no? También, si tiene fiebre sin causa,
crecimiento tumoral o ganglios, si aparecen ganglios en el cuello, en el niño y algo más, pues a ver, aquí ir a ver médico, porque muchos de esos crecimientos de ganglios son porque está haciendo inmunidad a todas las cosas externas de enfermedades, pero también pueden ser anormales. Si el abdomen le crece muy rápido al pequeño, ¿va? Hay que ver, tiene un dolor persistente en los huesos, en el abdomen, si tiene picazón en el cuerpo, si lesiones en la piel, se cansa el pequeño, tiene palidez, está anémico, si suda mucho, si empieza a perder peso, si tiene moretones o sangrado de nariz, encías y en las heces, o alguna infección que no puede mejorar a pesar de ver varios médicos, son datos de alarma en un pequeño para tener riesgo de un cáncer infantil. Entonces, los tipos de cáncer probables en factores de riesgo frecuentes, tenemos entonces, por ejemplo, el tabaquismo puede producir leucemia, cáncer de cuello, uterino, esófago, riñón, pulmón, etcétera. Y son el 30% de todas las muertes en el de tabaco. Infecciones, ya vimos, ya hablábamos del virus del papiloma humano, que puede ser cáncer de cuello, uterino, del pene, de la vagina, ano y orofaringe. El virus de la hepatitis B y C puede ser cáncer de hígado, en la bacteria Helicobacter pylori, cáncer de estómago. La radiación ultravioleta, cáncer de piel. Las ionizantes, las radiaciones ionizantes, la leucemia, el cáncer de tiroides, de mama, ¿sí? También se vinculan con pulmón, estómago, etcétera, ¿sí? Y el riesgo va a aumentar con el número de estudios, o sea, si yo recibo más radiaciones, pues obviamente el riesgo va a aumentar más por un problema de este tipo de cáncer. La alimentación, la dieta en alto contenido de grasas, proteínas, calorías y carnes rojas asadas, chamuscadas, pues puede tener riesgo de padecer el paciente cáncer colorectal, no rectal. La actividad física, pues el riesgo es más bajo, protege contra el cáncer de mama y el cáncer de endometrio en la posmenopausia. Entonces, esa actividad tenemos que hacer. La quimioprevención, también estas intervenciones van a reducir el riesgo de cáncer. El uso de sustancias para reducir el riesgo de cáncer orbital sobreadhesiva son que a veces se está usando algunos medicamentos, algunas sustancias que pueden disminuir ese riesgo. Por ejemplo, en el riesgo de cáncer de mama, el tamoxifeno, que es un medicamento, reduce ese riesgo de cáncer y si agarra a esas primeras fases del cáncer, tienen un buen pronóstico las mujeres. La finasteride para el cáncer de próstata. Se dice que los inhibidores de COX-2, como son Celecoxib, Paracapsib, son medicamentos, previene el cáncer de colon y mama. Está en un estudio, está en duda, ¿no? Pero muchos lo asemejan y quieren estar tomando también ese tipo de pastillas, pero no se ha visto una mejoría. Las intervenciones que reducen ese riesgo de cáncer, entonces, se dice por ahí que la aspirina está también en un algo controversial, no está bien sustentado, que las vitaminas, ¿no? B6, B12, E, C, ácido fólico, selenio, vitamina D, pues también hay por ahí un estudio de vitamina D y omega 3 que se está estudiando, pero aún no se llega a una conclusión de que realmente sí hay. Hay estudios previos también de esto, obviamente, pero no tienen un factor que podemos decir bueno, comprobado, porque lamentablemente pues no son estudios, podemos estudios que vienen siendo de mayores estudios, se me está viendo ahorita el nombre, que se llaman estudios de, se me fue el nombre, pero no son estudios de corte, son estudios de revisión, que se pueden, pero no hay así algunos que confirmen realmente estos favores, que estas intervenciones reduzcan el riesgo de cáncer. Entonces la quimioprevención pues está en estudio, todo lo que les he comentado pues más o menos están en esos estudios, pero aún no hay algo así total que nos pueda favorecer. La radioterapia para tratar el cáncer, sí, obviamente esto ayuda en el paciente que ya tiene cáncer, que está identificado, que está ya estudiado, pero esa radioterapia puede hacerse a través de haces externos o internos, o sea, internos, la interna puede ser la braquiterapia, que pues es una capsulita o puede ser algún objeto que se mete en la zona que se va a radiar, por ejemplo, el de cuello, ¿no? Se pone ahí en esa zona, el cuello cervical o en el cervix en la mujer, y ahí se libera radiación. Puede ser también externa que se inyecte a través de la vena, por ejemplo el cáncer de tiroides, ¿no? Que se va a ir a llevar y que obviamente esa persona pues debe estar un poquito limitada con los demás porque está liberando ahí sustancias radiactivas y que esas pues ¿cómo favorecen el riesgo o que reducen ese riesgo de cáncer? Pues obviamente ayudan a que esas células
se limite, no se produzcan más y más y más, o se limite ese daño, ¿no? Pero aún eso no prueba que haya una mayor o mejoría en el paciente. Pero no hay mejor tratamiento que la prevención. Sí, la prevención del cáncer consiste en las medidas que se van a tomar para reducir la probabilidad de enfermos de cáncer. Entonces, aquí puse esto mucha atención. En el 2021, cerca de 1.9 millones de personas recibieron un diagnóstico de cáncer. O sea, sí es un proceso que está en un proceso alto de incidencia. ¿Qué te puede hacer, no? Además de los problemas físicos y el sufrimiento emocional que causa el cáncer, los altos costos que llevan en el familiares y en los servicios de salud, pues la prevención nos puede reducir todos estos problemas, ¿sí? Así que no es una enfermedad única, sino puede estar por un grupo de enfermedades relacionadas y muchas cosas en nuestros genes, nuestro estilo de vida y el medio ambiente que nos rodean aumentan o pueden disminuir la presencia de cáncer. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que tratar? Pues cambios en la alimentación, en el estilo de vida, formas de evitar o controlar cosas que sabemos que pueden provocar cáncer, identificación temprana de afectaciones precancerosas, o sea, ya decía yo hace rato algunos de los síntomas y yo siento que estoy ronco así súbito y es persistente, se quita, vuelve, voy a ir a ver al médico, si digo, oye, estoy empezando a tener un poquito de problemas de mi estómago, un dolor por ahí no bien marcado y estoy empezando a perder de peso, o sea, son datos de alerta que yo debo de identificar y que debo de recurrir con alguien experimentado médico para que se inicie un protocolo y vea que no tenemos que dejar que pasen cosas mayores. Hablamos de esa quimioprevención, son tratamientos que pueden ayudar a que no llegue a hacerse totalmente un cáncer que sea muy avanzado, que aparezca un cáncer mayor. Pero bueno, son estudios, son ayudas que aún no podemos determinar que van a favorecer mucho, pero si se toma esa prevención en los primeros síntomas, en los primeros datos, si se va a recurrir al médico, se puede hacer mucho sobre esta enfermedad. Hay cirugías que se pueden hacer para disminuir esos riesgos también, entonces sí se tienen algunos elementos o algunas, podríamos decir, medidas que se pueden utilizar para que haya esa limitación de ese proceso de cáncer o que se pueda prevenir. Entonces, si nosotros ponemos mucha atención a esto. El Salmo 51, 31, 9 al 16 nos habla algo muy hermoso, hermanos. Y que en este problema de cáncer se engloban muchos problemas al grado de pensar que Dios nos abandonó, que en realidad estamos sin acercamiento a Dios. Incluso se llega a pensar que el que tiene cáncer es el que es por castigo de algo malo, ¿no? Y por eso nosotros tenemos que tener este pensamiento. Dice, me gozaré y alegraré en tu misericordia porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias y no me encerraste en mano del enemigo y hiciste estar en mis pies en la anchura. Ten misericordia mío, Jehová, que estoy en angustia. Hanse consumido de pesar mis ojos, mi alma y mis entrañas, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Has enflaquecido mi fuerza y causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. Ese proceso de que sufrimos, y que el Salmo también lo refiere muy bien, se van desgastando, van sufriendo, son procesos difíciles de tratar. Sí, nos ha tocado ver momentos muy duros, ¿no? Y que a veces pensamos que Jeremías 33:6 dice aquí, yo les hago subir sanidad y medicina y los curaré y los revelaré abundancia de paz y de verdad. Pensamos que Dios va a curarnos, que nos va a quitar ese problema y así. No, el Señor nos está dando a entender que Él quiere que estemos en una paz, en una abundancia de paz espiritual. Y ese es el proceso que se busca en el paciente con cáncer. Tratar de hacerlo, comprender que si está en ese momento de dolor, de enfermedad, que se acerque más, que busque esa espiritualidad con Dios y que todas esas medidas de prevención que comentaba que puede existir, no hay mejor prevención que estar en las manos de Dios
y que Dios haga ese estado, pues conforme sea su voluntad. Tal vez me fui muy rápido, pero es algo muy fuerte este proceso de cáncer emocional y que es un proceso difícil de poder manejarlo en un proceso de tiempo, pero no le tengamos mucho miedo. Yo siempre he dicho que ese proceso, si fuera la voluntad de un servidor, pues esperaremos que sea la voluntad y tomarlo con ese espíritu en Dios. Familiarmente, lo decía el hermano, lo hemos vivido, yo lo he vivido con mi sobrino, y es muy triste, pero creo que lo más valiente que yo admiro en una persona, un hermano que tenga este problema, es que nunca ofendió o blasfemó a Dios, a pesar de que decían a veces, pues tómate la serpiente, tómate la cáscara, la piel de serpiente, el sopilote, cosas así. Dijo, no, nada cosa común inmunda yo debo de comer, y no, yo me mantengo en lo que sea la voluntad de Dios. Y bueno, la voluntad de Dios fue que descansara y durmiera. Entonces, muchos procesos de este tipo de cáncer